Amén. Porque ya van a estar sentados un buen rato. Gloria al Señor. Si leemos la palabra, luego pasamos a la oración y ya luego damos la palabra. La palabra leemos juntos, nomás son 3 versos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La conducta antes de conocer a Cristo. Aleluya. Bendito Dios. Padre Santo, gracias, Señor. Te damos por tu palabra. En esta hora, Señor, me pongo en sus benditas manos, Señor, porque sabemos, Señor, que esta palabra, Padre Santo, es tuya, Señor. Pero me pongo en sus manos para que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, Padre bendito, porque es esta palabra el que cambia, el que transforma, el que redarguye, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, solamente instrumentos, Señor, somos en sus manos, Padre Santo. Nosotros no somos nada, Señor. Nosotros no somos los que cambiamos. El que transforma, Señor, al ser humano, y el que nos ha transformado eres tú, Señor. Gracias, bendito Dios. La gloria se lo damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Amén y amén. Aleluya. Ahora sí pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Nuestro tema es nuestra condición antes de la salvación. Aleluya. ¿Cómo estaba nuestra condición antes de que llegáramos, verdad, a Cristo? Bendito Dios. Vamos a ver, verdad, qué dice la palabra. ¿Cómo éramos? ¿Cómo estábamos sin Dios? Primeramente, verdad, estábamos sin esperanza, estábamos perdidos, bendito Dios, estábamos ahora sí que en el pecado. Pero como podemos ver en estos, pues la palabra, verdad, continúa, no solamente son esos 3 versículos, amén, bendito Dios, pero estos primeros 10 versículos, como podemos ver, verdad, podemos ver el hecho de nuestra salvación, ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? Y exclusivamente es por su gracia. La salvación que hemos obtenido, o sea, si nosotros leemos en casa todos estos versículos, ¿verdad? Que la salvación que hemos obtenido es solamente por la gracia de Dios. Amén. Nosotros no tuvimos que hacer nada, no tuvimos que hacer otra cosa, amén, sino solamente entregar nuestra voluntad a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, en los primeros estos 3 versos, del 1 al 3, donde acabamos de leer, ahí nos indica cuál es la condición de todo ser humano. ¿Sí? ¿Cuál es la condición de todo ser humano? De ¿Cómo estaba mi condición? ¿Cómo estaba tu condición antes de ser alcanzado por la gracia, verdad, de nuestro Señor Jesucristo? Y vaya que cuando uno ve todo esto, verdad, a la luz de la palabra, vaya que la vida del ser humano era una tragedia, era sin esperanza. Pero gracias, verdad, que llegó a nuestra vida la salvación. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, y del verso 4 al 10, ahí nos narra, ¿verdad?
vemos el cambio en la gracia del Señor, o sea, vemos la diferencia, ¿verdad? Que dice, porque ahí en el verso 1 donde leímos dice, estábamos muertos. Por lo tanto, éramos incapaces de responder al llamado de Dios, porque estábamos muertos. Amén. Amén. Aleluya. Pero el verso 4, ¿verdad? De ahí más abajito, ¿verdad? El verso 4 dice, pero Dios. Podemos ver ahí, ¿verdad? Que el apóstol Pablo enfatiza, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Dios nos alcanzó mediante su gracia. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el verso 1 comienza señalando, ¿verdad?, el estado del ser humano antes de creer en Cristo. Dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aleluya. Esa era la condición, ¿verdad?, de cómo nosotros nos encontrábamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra, ¿verdad?, la palabra de Dios nos describe como muertos. Por lo tanto, pues no podíamos responder. No teníamos esa capacidad de responder a Dios. Aleluya. Pero ¿a qué se refiere, verdad? ¿A qué se refiere que dice que estábamos muertos? Un muerto de verdad, pues le hablas y ya no responde. Y la palabra dice que estábamos muertos. Por eso es que no podíamos responder, ¿verdad?, a lo que Dios pide de nosotros. Pero sabemos, ¿verdad?, que aquí la palabra muerto se refiere a un estado de separación, a un estado de rebeldía a Dios. Y sí, y entonces estábamos bajo condenación. Sí, o sea que estábamos muertos espiritualmente. Amén. Gloria al Señor. Estábamos muertos espiritualmente porque estábamos bajo condenación, porque hacíamos lo que a nosotros nos parecía bien, no lo que la palabra nos dice. Entonces, ¿y cuál es la causa de esta muerte? ¿Sí? ¿Cuál es la causa? Vuestros delitos y vuestros pecados. Por esa causa estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En este transcurso, ¿verdad?, de estos días, hemos ido aquí con el hermano Rafael, ¿verdad? Él decía, yo ya me arrepentí, yo ya le pedí perdón a Dios. Yo en el hospital me la pasé orando, me la pasé pidiéndole perdón a Dios. Yo, qué bueno, porque es lo único que Dios esperaba, ¿verdad? Que nosotros nos arrepintamos, que le pidamos perdón por todo lo que nosotros hemos hecho. Bendito sea el Señor, ¿sí? Y entregarle nuestra vida. Por lo tanto, ¿verdad?, podemos ver que es Dios el que está obrando, ¿verdad?, en la vida aquí del hermano Rafael. Bendito Dios, porque ninguno de nosotros puede hacer nada. Y en estos días que hemos ido a visitar, hemos explicado, ¿verdad?, de la nueva vida en Cristo, de cómo es ser un hijo de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora lo que estamos viendo es de cómo éramos antes de venir a Cristo. Y todos sabemos, ¿verdad? Cada quien sabe de cómo era antes de venir a Cristo. Amén. Dígame si es igual ahora. No. Gloria al Señor. Amén. Sí, porque todos venimos, ¿verdad? Todos venimos porque necesitamos a Dios, porque estábamos desesperados, porque ya no podíamos más con nuestro pecado, porque ya no podíamos más estar lejos de Dios. Por eso es que venimos a Cristo.
No venimos aquí porque seamos mejores, seamos más buenos, ¿sí? Sino porque necesitábamos a Cristo. Por eso es que llegamos, ¿verdad?, de cierta forma a Dios, ya sea por medio de esta iglesia, otros, ¿verdad?, en otras iglesias, pero todos, ¿verdad?, cuando llegamos es porque necesitamos un cambio, porque estamos cansados de nuestra vida, ¿verdad?, de esa vida pecaminosa. Entonces, como primer lugar, vemos aquí, ¿verdad?, dice que estábamos espiritualmente muertos. Pero Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Claramente, ¿verdad?, como lo acabo de decir, aquí no se refiere a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Pero ¿cómo es que se ocasionó esa muerte espiritual? ¿Sí? ¿Cómo fue que pasó? ¿Por qué estábamos muertos espiritualmente? ¿Por qué estábamos separados de Dios? ¿Sí? Porque cuando Adán, ¿verdad?, pecó en Génesis 3:6, amén, si gustan pueden buscarlo, bendito Dios, en Génesis capítulo 3 verso 6, gloria al Señor, aleluya. ¿Sí? Adán marcó el comienzo de la muerte para toda la humanidad. De ahí empezó la desgracia del ser humano, para todo ser humano. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Cuando nuestro Señor, ¿verdad?, cuando Dios mandó a Adán y a Eva, ¿verdad?, que cuando Él les dijo que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Bendito Dios. Si alguien lo tiene, lo puede leer ahí. Génesis capítulo 3, verso 6. Amén, gloria a Dios. Adelante, mi hermana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Aleluya. Es el Génesis 3, capítulo 6. Digo, verso 6. Ajá. Gracias, mi hermano. Gracias. Aleluya. Sí, entonces este mandato, ¿verdad?, podemos ver que nuestro Dios mandó, ¿verdad?, que no comieran de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque Él les dijo que el día que desobedecieran, ¿verdad?, que por causa de esa desobediencia resultaría en muerte. Como sabemos todos, ¿verdad?, no murieron al instante Adán y Eva. ¿Sí? No murieron inmediatamente, físicamente no murieron, pero sí murieron espiritualmente. Amén. Murieron espiritualmente, porque el Señor les dijo, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Sí? Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bendito Dios. Aleluya. La frase ciertamente morirás se puede traducir también literalmente como muriendo, morirás. ¿Cómo es eso? Bueno, eso significa, ¿verdad?, un estado continuo de muerte. O sea que comenzó con la muerte espiritual, pero continúa a lo largo de la vida del ser humano, ¿verdad?, como un desgaste progresivo, un desgaste continuo del cuerpo y culmina con la muerte física. Ya nacimos y pues nuestra vida, primero crecemos, envejecemos y no hay otra más que morir. No hay otra opción. Entonces así es como
entra, ¿verdad?, la muerte, la separación primeramente de Dios. El hombre queda separado de Dios y después, ¿verdad?, pues se nos viene la muerte física. Por el pecado entró la muerte física. Bendito Dios, aleluya. Y ahí mismo Génesis 3:8, ¿verdad?, lo que nos muestra, ahí dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, ¿verdad? Vemos que quedaron separados. Ahí en el verso 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El hombre y la mujer se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque había un pecado. Sí, se escondieron porque se dieron cuenta, ¿verdad?, que estaban desnudos. Y el Señor les dijo: ¿y quién les dijo que estaban desnudos? ¿Verdad? Comieron del árbol que les dije que no comieran. ¿Sí? Entonces, porque la gloria de Dios los había abandonado. La santidad de Dios los había abandonado, por lo cual ya ellos se vieron desnudos, porque antes los cubría la gloria de Dios. Entonces la gloria de Dios los había abandonado y ellos se dieron cuenta, ¿verdad? Es por eso que se escondieron de Dios. Quedó rota, ¿verdad?, esa comunión con Dios, Adán y Dios, o Dios y Adán, ¿verdad?, quedó rota. Y pues desde ahí se generó la separación, y así es como entró la muerte, ¿verdad? La muerte espiritual, pero también entró la muerte física. Bendito sea el Señor. Aleluya. Se escondieron, dice, porque la gloria de Dios los había abandonado. Pero podemos ver, ¿verdad?, que Adán intentó, ¿verdad?, pues culpar a su mujer. Pero Señor, la mujer que me diste es el que me dio el fruto, ¿verdad? Y eso muchas veces pasa en los seres humanos. Siempre buscamos un culpable. Siempre queremos, ¿verdad?, fue ella, fue él, yo no fui. Y aquí podemos ver a Adán, ¿verdad?, que dice: es que la mujer que me diste me dio del fruto. Y la mujer dice: es que la serpiente me engañó. Y así iba la cadenita. Bendito sea el Señor. O sea, sucede una serie de cosas ahí, ¿verdad? Pues muchas, si quieren saber, pues en casita pueden seguir leyendo ahí Génesis para ver qué es lo que pasó, ¿verdad? Bendito Dios. Y desafortunadamente, mis hermanos, esta muerte espiritual, ¿verdad?, eventualmente física también, no se limitó, no quedó en Adán y en Eva, ¿sí?, sino que eso fue, ¿verdad?, como representante de la raza humana. Adán llevó a toda la humanidad a su pecado. O sea, todos quedamos separados de Dios desde que nacemos. Un niño, o sea, un bebé, desde que nacemos, todos estamos separados de Dios. Por eso es que es necesario acercarnos a Dios. Un bebé, ¿verdad?, cuando ya tiene conciencia, pues se le habla de la palabra de Dios, porque si no, pues queda, ¿verdad?, separado de Dios. Bendito sea el Señor. Y así quedó la humanidad, ¿verdad?, inundado en el pecado, separado de Dios, lejos de Dios. Aleluya. Y Romanos 5:12 nos dice que el pecado y la muerte entraron en el mundo y se extendió a todos los hombres a través del pecado de Adán. Dice la palabra así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aleluya.
Bendito sea el Señor. Así estábamos, mis hermanos, antes de llegar a Cristo. ¿Sí? Por cuanto todos pecamos, ¿verdad? La muerte no lo podemos evitar. La muerte llega y va a llegar. De una o de otra manera va a llegar a nuestra vida. Sí, la muerte física, porque entró por el pecado. Bendito sea el Señor. Y así dice, la muerte pasó a todos los hombres, así como la muerte física, pero también, ¿verdad?, la muerte espiritual, por cuanto todos pecamos. Todo ser humano quedó fuera de Dios. Aleluya. Quedó separado de Dios. Murió espiritualmente. Estamos fuera de Dios. Cuando nosotros, ¿verdad?, estamos sin Cristo, cuando nosotros no entregamos nuestra vida, ¿verdad?, y no nos arrepentimos, no venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿verdad?, quedamos fuera de Dios. Esa es la mayor tragedia, ¿verdad?, que el ser humano le pudo haber sucedido. Esa es la mayor tragedia del ser humano. La mayor tragedia no es que me haya dejado mi esposo, no es que se murió mi mamá. La mayor tragedia que le pasó al ser humano, ¿verdad?, es que se haya desconectado de Dios y haya quedado separado de Dios. Santo. Y así estábamos, mis hermanos. Así estábamos también, en esa condición. Bendito Dios. Por esa causa, ¿verdad? Por eso es que vemos aquí en Efesios lo que dice, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos separados de Dios, estábamos muertos, ¿verdad? Porque como pecadores habíamos traspasado, ¿verdad?, o habíamos violado los límites o las reglas de Dios. Amén. 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 Habíamos desobedecido los mandamientos de Dios. Bendito Dios. Entonces, esos son los delitos y los pecados, ¿verdad? O los delitos y los pecados son nuestras transgresiones. Sí, que han quebrantado el mandamiento de Dios. Nuestros actos, ¿verdad? Nuestros actos, lo que quiere decir, ¿verdad?, que nuestros actos nos llevan a errar al blanco. Bendito sea el Señor. Lo que quiere decir que nuestra inclinación natural, ¿sí?, no nos lleva a buscar a Dios. ¿Sí? Todo ser humano, ¿verdad?, que está sin Cristo, que está sin Dios, lo que menos quiere es buscar a Dios. Porque esa es la naturaleza que traemos desde un comienzo. Porque así habíamos quedado separados de Dios. ¿Sí? Y esa naturaleza no nos lleva a amar a Dios. Mucho menos nos lleva a obedecer a Dios. Y así estábamos todos. Bendito sea el Señor. Entonces el pecado es una acción, ¿verdad? Bendito sea el Señor. O una diferencia, un sentimiento que quebranta algo prohibido por la ley. Eso es el pecado. Es decir, que somos incapaces de ver, mucho menos de hacer lo correcto. Cuando estamos sin Cristo, ¿qué vamos a saber qué es lo correcto? O a veces nuestra conciencia nos dice, pero ¿quién va a querer practicar lo correcto? No podemos, porque estamos muertos espiritualmente, estamos separados de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿verdad?, nos dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Romanos concluye, ¿verdad?, diciendo así, por cuanto todos
No dice algunos, dice todos pecaron, están separados, están alejados de la gloria de Dios. Hemos transgredido la ley y merecíamos esa separación de Dios. Para siempre, en pocas palabras, merecíamos el infierno. Por ahí nos íbamos conduciendo cuando estábamos sin Cristo. ¿Sí? Estar separados de Dios para siempre, ¿verdad? Eso era lo que, cuando estamos sin Cristo, ¿verdad? Esa era nuestra situación, estar separados de Dios para siempre. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Pero como podemos ver, ¿verdad? Ahí donde empezamos leyendo en Efesios, ¿verdad? No lo pierdan porque ahí es donde estamos estudiando. En Efesios, bendito sea el Señor, ahí el verso 4 dice, pero Dios, lo tengo parece lenguaje traducción, nueva traducción viviente, no recuerdo bien, pero Dios dice, es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Aleluya, porque Dios es compasivo, porque su amor por nosotros es inmenso. Es por eso, ¿verdad?, que somos salvos, por esa gracia, por su gracia. Y eso quiere decir, ¿verdad?, que la salvación es un regalo de Dios, que la salvación no depende de nosotros. La salvación no depende de si soy tan buena persona o hago esto, hago aquello. La salvación no depende de eso. La salvación depende de Dios y la salvación es solamente por medio de la gracia. Amén. Que quiere decir que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Bendito sea el Señor. Pero ese regalo, muy pocos quieren. Casi nadie lo quiere. Todos lo rechazan. El regalo de la salvación. Sí, bendito sea el Señor. Pero es un regalo de Dios. Aleluya. Entonces, y la segunda condición, ¿verdad?, en la que todos estábamos antes de alcanzar la salvación, ¿verdad? Bendito Dios. La primera de ellas, ¿verdad?, es que estábamos separados espiritualmente. La segunda es que estábamos sometidos a tres fuerzas opuestas a Dios. Bendito sea el Señor. Dice ahí la palabra, ¿verdad? Sigue diciendo ahí en Efesios, si lo tienen ahí. Bendito sea el Señor. Aleluya, yo también ya lo perdí, no, ya lo encontré. Gloria a Dios. Aleluya. Estabais muertos. Y luego dice entonces, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Sí? En los cuales anduvisteis. ¿Verdad? También ahí estábamos. En otro tiempo. ¿Sí? Y entonces aquí dice, ¿verdad?, en los cuales anduvisteis, se refiere al estilo de vida que llevábamos. ¿Sí? ¿Cuál estilo de vida? Bueno, la del pecado. Bendito Dios, la del pecado. Que era ¿verdad?, era una práctica natural, era habitual, por la naturaleza pecaminosa que había en nosotros. Aleluya. Si acaso, ¿verdad?, alguien peca, pues si acaso le remorderá la conciencia, pero creo que a veces ni a eso llega. Pero no es lo mismo que le remuerda la conciencia, ¿verdad?, a que le redarguya el Espíritu Santo. No es igual. Cuando te remuerde la conciencia, es que un ratito dices, ay, porque lo hice, pero mañana lo vuelves a hacer. Pero cuando el Espíritu Santo te redarguye,
y sabes que has hecho mal, lo que vas es que te arrepientes y no lo vuelves a hacer. Esa es la diferencia. Por eso dice, en los cuales anduvisteis. ¿Sí? Esa práctica natural. No podíamos hacer otra cosa porque esa era nuestra práctica. Así vivíamos, siendo pecadores. ¿Sí? No podíamos hacer otra cosa, sino que sencillamente lo que podíamos hacer era pecar. ¿Por qué? Porque también la palabra dice que éramos esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Bendito sea el Señor. Entonces Dios dice que Juan nos dice, ¿verdad? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso es que no podíamos hacer otra cosa. Nuestra naturaleza era pecar. Nuestra naturaleza era desobedecer a Dios, porque éramos esclavos del pecado. ¿Sí? A lo mejor, como le digo, nos proponíamos o decía uno, no, pues no lo vuelvo a hacer, pero mañana lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Es como el drogadicto. Cuando toca fondo, ¿verdad? Dice, no lo vuelvo a hacer, pero mañana lo vuelve a hacer. Así estábamos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y ahí en Efesios, ¿verdad? Sigue diciendo ahí en el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Así andábamos, siguiendo la corriente de este mundo, igual que todos. Antes de conocer a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, seguíamos la corriente de este mundo. Pero es interesante, ¿verdad? Aquí lo que nos enseña, y interesante notar lo que la naturaleza nos enseña. Se dice que los peces vivos nadan contra corriente, pero un pez muerto sencillamente es arrastrado por la corriente. Es incapaz de poder hacer algo, obviamente, porque está muerto, ¿verdad? Entonces, un pez vivo nada contra corriente, ¿sí? Nada contra corriente en el río, pero un pez muerto simplemente sigue la trayectoria del agua. Se deja llevar. Este es un reflejo claro, mis hermanos, de nuestra condición espiritual, de cómo estábamos, ¿sí? Y de todos los descendientes de Adán, heredamos la muerte espiritual, ¿sí? Aleluya, gloria al Señor. Sí, nuestro estado, ¿verdad? Era dejarnos arrastrar, dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Era el estilo de vida que llevábamos, era la mentalidad, eran las costumbres, la sociedad, ¿verdad? Porque esta sociedad son poderosas sus fuerzas, ¿verdad? Que ejercen presión sobre cada uno de nosotros, con su vanidad, con su materialismo, con su vocabulario, ¿verdad? Una sociedad perversa nos afecta, arrastra la forma de pensar del ser humano. Entonces no hay otra forma. Cuando uno está allá sin Dios, cuando uno está allá afuera, no hay otra forma, ¿verdad?, de pensar, no hay otra forma de actuar más que como lo que el mundo nos enseña. Gloria al Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos siendo arrastrados por las corrientes del mundo, ¿sí? Y mundo aquí no se refiere precisamente, ¿verdad?, la tierra, o, ¿verdad?, sino se refiere, ¿verdad?, a un sistema organizado o dirigido. Obviamente también la palabra nos dice por el Dios de este siglo.
Me gustaría que lo buscáramos ahí en Primera de Juan 5:19, por el Dios de este siglo. ¿Y quién es el Dios de este siglo? El maligno, dice la palabra, el enemigo de Dios, el enemigo del ser humano también. Bendito sea el Señor. Primera de Juan 5:19. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. ¿Lo puede leer, mi hermana? Adelante. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Gracias, mi hermano. Aleluya. Entonces, ahora nosotros sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero, dice, está bajo el maligno, ¿sí? Bajo el Dios de este siglo. El mundo, sin darse cuenta, rinde culto y obediencia al Dios de este siglo, al maligno, ¿sí? Al Dios de este sistema. Es utilizado por Satanás, ¿verdad? Con un propósito. ¿Para qué? Para atraer, para conducir al mundo entero para el infierno, ¿sí? Y por ahí vamos también nosotros. Por ahí vamos también. Así era nuestra condición antes de venir a Cristo. Perdidos, separados de Dios, muertos espiritualmente, sin esperanza, gobernados por el Dios de este siglo, es decir, por el diablo. Bendito Dios. El verso 2, ¿verdad? De Efesios, lo tengo en Nueva Traducción Viviente, dice así: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Aleluya. O sea, todos los que viven conforme al príncipe de este mundo tienen una sola cosa, tienen una sola mente, piensan igual, viven y actúan conforme al príncipe de este mundo. Qué horror, qué terrible, mis hermanos. Y así estábamos también. Así era nuestra condición. Estaba viendo esto y dije, Dios mío, a veces uno como que no está tan consciente, ¿verdad?, de dónde Dios lo ha sacado. Pero cuando vienes, ¿verdad?, a la luz de la palabra y ves estas cosas, es por eso que nos sentimos agradecidos, es por eso, ¿verdad?, que levantamos nuestras manos, es por eso que le cantamos a Dios, es por eso que de verdad, bendito Dios, quisiéramos, ¿verdad?, estar ahí postrados delante de Dios, porque ver de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Bendito sea el Señor. Aleluya. En Corintios nos dice, en los cuales el Dios de este siglo, ahí es donde dice, ¿verdad?, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, sí, cegó, nubló. O sea, nuestra mente no piensa claro. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué la mente dejó a oscuras? Estábamos sometidos estábamos sometidos a esas tres fuerzas. Bendito sea el Señor. Entonces la mente que estaba oscura no pensaba. Y así cualquier persona, ¿verdad?,
Cuando uno le habla del Evangelio, cuando uno le habla de Cristo, muchas veces uno te dice, no, yo no quiero saber de tu Dios. Es que no es mi Dios, es el Dios creador, es el Dios del cielo. Amén. Aleluya. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que por esa razón estábamos sometidos a estas tres fuerzas: la influencia del mundo, ¿verdad?, y el poder de Satanás. El poder del mundo, el poder de Satanás y el poder de la carne. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Conforme, aleluya, bendito sea Dios. Ahí en el verso 2 a la mitad en Efesios donde estamos, dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. ¿En quién? En los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia. Eso significa, ¿verdad?, que tener naturaleza rebelde ante la autoridad de Dios. Amén. Bendito Dios, ¿sí? Los hijos de desobediencia significa tener naturaleza rebelde ante la autoridad de Dios. El hombre, ¿verdad?, tiene únicamente dos estados. Aleluya. O una actitud de sumisión o de sujeción, ¿verdad?, a Dios, o una actitud de rebeldía. No hay otra. O se sujeta a Dios o está en rebeldía. O está con Dios o está contra Dios. No hay términos medios. No hay que soy un poquito cristiano y un poquito del mundo. O estás con Dios o estás contra Dios. O te sujetas a Dios o te rebelas contra Dios. No hay otra. No hay otra. No hay un estado medio, mis hermanos. Aleluya. Entonces, por naturaleza, éramos hijos de desobediencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Adán se rebeló contra Dios, ¿sí? Y hoy tenemos las consecuencias. Pero Jesús, nuestro Señor, ¿verdad?, se sujetó al Padre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es por eso que ahora podemos tener vida. Amén. Amén. Aleluya. Es por eso que ahora podemos obtener justicia delante del Padre. Al que no conoció pecado, que es nuestro Señor Jesucristo, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia, para que nosotros se nos hubiera podido declarar justos aunque éramos pecadores. Amén. Amén. Aleluya. Sí. No por nuestra justicia, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Sin Cristo éramos hijos de desobediencia, inclinados en completa rebeldía. Vivíamos en contra de la voluntad de Dios. El pecado, ¿verdad? El pecado capital, podemos decir, de todos los hombres es la rebeldía hacia Dios. Cuando el hombre tiene una actitud rebelde, está dando lugar al diablo, al enemigo, para que obre en él. ¿Sí? ¿Y para qué? Para destruirlo, porque el enemigo lo único que quiere es destruirte. Aleluya. Para destruirlo, tanto a él, ¿verdad?, como los que lo rodean. Aleluya. Es por eso que es tan peligroso. Y como decía, a veces no vemos esa magnitud, ese peligro, ¿verdad? No vemos ese peligro
de la rebeldía y la desobediencia. No vemos lo grande que es desobedecer a Dios, lo importante, ¿verdad? Que es desobedecer a Dios es porque estamos diciendo en nuestra rebeldía: Dios, yo no quiero nada contigo. Yo no quiero nada contigo. Sí, con nuestra actitud es lo que estamos diciendo, aunque con nuestra boca digamos otra cosa. Aleluya. Bendito sea el Señor. La tercera condición, ¿verdad? En la que todos estábamos antes de alcanzar la salvación. Bendito sea el Señor, el poder de la carne, o viviendo según los impulsos de nuestra carne. Bendito sea el Señor. Ahí dice el verso 3: en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos. En los deseos, ¿verdad? Aleluya, de nuestra carne. Esta palabra, ¿verdad? Deseos significa deseos desmedidos, deseos centrados en el placer, en la complacencia excesiva y el egoísmo, lejos de Dios. También puede traducirse como deseos lujuriosos, es decir, en completa desconexión de Dios. Entre los cuales dice también todos vosotros vivimos en otro tiempo. Gracias a Dios. Vivimos en otro tiempo. Aleluya. Vemos aquí, ¿verdad?, que el apóstol Pablo enfatiza el cambio espiritual que hay en un hijo de Dios y de cómo éramos antes de ser hijos de Dios y de cómo tiene que ser el hijo de Dios. Amén. Ahora en Cristo. Aleluya. Pero nuestro tema es cómo estábamos antes de alcanzar la salvación. Estábamos separados, muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos bajo el control de Satanás, bajo el control del mundo y bajo el control de la carne, en los deseos de nuestra carne. Hacíamos lo que nosotros queríamos, lo que la carne quería, ¿sí? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahí dice en el verso 3. Pero la mejor descripción, ¿verdad?, lo tenemos en Romanos 7, cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, de la carne dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? No tengo completa la cita, nada más es Romanos 7, pero no tengo completa la cita, precisamente para no perder tiempo. Amén. Aleluya. Sí, cuando el apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, esa naturaleza que nos lleva a desobedecer. Amén. Aleluya, ¿sí? Por nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces, pues, aquí, ¿verdad?, a veces nos damos cuenta que por nuestra naturaleza, porque traemos arrastrando cosas de allá afuera, muchas veces no podemos adorar. No podemos adorar a Dios como debemos de adorar, como Dios quiere que le adoremos. ¿Sí? A veces estamos orando y se nos atraviesa una mosca y estamos pensando en la mosca y nos desconcentramos. ¿Sí? Porque todavía hay esa ley también en nuestro ser. Pero para eso, ¿verdad?, cada día luchamos, como decía también en la mañana, ¿verdad?, que la santificación, eso nos toca a nosotros. Dios ya nos salvó, pero hay serie de cosas después de ser salvos que hay que seguir. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, ¿verdad?, si la ley está en nuestra carne, ese ser pecaminoso, ¿verdad?, y no puede, el hombre, ¿verdad?, cuando está sujeto a eso, no puede cumplir la demanda de Dios.
a fuerza necesita a Dios en su vida, necesita a Dios, porque si no es imposible querer cambiar, solo no se puede, necesitamos a Dios de nuestro lado. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, hay una diferencia, ¿verdad?, en nuestra vida anterior. Vivíamos dominados por los deseos y la voluntad de los pensamientos de la carne. Aleluya. Nuestro carácter, nuestras actitudes eran contrarias a la voluntad de Dios. Con nuestra actitud, ¿verdad? A veces cuando somos rebeldes, ¿verdad? Con nuestra actitud decimos, bueno, yo vivo para mí y lo demás a mí no me importa. Lo que diga Dios, no importa. Lo que diga la palabra, a mí no me interesa. Aleluya. Y vivimos a nuestra manera. Así actuábamos. Según yo siento, según a mí se me antoja, según yo quiero. Esa era nuestra actitud, pero eso era producto de nuestra carne, de esa naturaleza pecaminosa. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahí mismo en Efesios, ¿verdad?, nos dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia en que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Aleluya. Tenemos corazón duro, por eso es que el entendimiento, ¿verdad?, se ciega, el entendimiento entenebrecido, ¿verdad?, quiere decir que es mucho más que oscuro, ¿verdad?, que así estamos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. Así estaba nuestra vida también, así está la vida, ¿verdad?, de muchos amigos. Por eso es que cuando vamos y les anunciamos el evangelio, ¿verdad?, queremos pues que vean la luz de Cristo, pero vemos todo lo contrario y nosotros sabemos por qué pasan las cosas. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo único que hacemos es dejar en las manos de Dios. Amén. Amén. Sí, por la dureza de su corazón. Pero gloria al Señor y gracias a Dios que nos alcanzó. No porque seamos más buenos o porque nos portábamos tan bien, sino porque yo creo que éramos las peores y los peores. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, la dureza del corazón o el entendimiento entenebrecido también se conoce, ¿verdad?, como la depravación total del hombre. Lo que significa es que el hombre no regenerado está afectado en todas sus facultades por el pecado, de modo que el hombre es incapaz de hacer ningún bien, ¿verdad?, en correcta relación con Dios. Es incapaz, no se puede. Si no tiene a Cristo, no se puede. Aleluya. Por eso es que a diario nosotros le decimos, Señor, ayúdame. Porque si nosotros no le decimos, si nosotros cuando nos levantamos, ¿verdad?, y nos postramos delante de Dios y no le decimos, no le pedimos de su ayuda, no le damos gracias por lo que Él ha hecho en nosotros y nos vamos así como animalitos, pues sabemos, ¿verdad?, que allá afuera corremos peligro. Y esta carne está viva. ¿Sí? Entonces, tiene que estar dominado. Aleluya. Entonces, porque sí, cuando estábamos en el mundo, ¿verdad?, esta carne también estaba dominada por tres poderes: el poder del mundo y el poder de Satanás y el poder de la carne. Así estaba nuestra condición antes de la salvación. Estábamos separados, muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos sometidos al mundo, éramos esclavos del pecado, lejos de Dios. Al final del verso 3 dice, ¿verdad?, veamos, dice, éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Eso dice su Biblia? ¿O nomás la mía dice así? Aleluya. Ahí al último del verso 3 dice,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Gloria al Señor. Sí, capaz de que nomás mi Biblia dice así, ¿verdad? Y la suya no. Gloria al Señor. No, todas las Biblias dicen lo mismo, solo que no están ahí. Bendito sea el Señor. Entonces nuestra condición del pasado, antes de venir a la vida eterna, antes de ser regenerados, antes de ser alcanzados por la gracia, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, antes de responder positivamente al llamado del Evangelio, estábamos en sentencia divina. Éramos hijos de ira. Por naturaleza éramos hijos de ira. ¿Sí? Y por esa condición heredada, por eso es que éramos hijos de ira, por la condición heredada, heredamos eso, producto de la entrada del pecado en el mundo. El pecado nos afectó a todos. Aleluya. Como dice Isaías, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Estábamos afectados y toda nuestra justicia, dice también, ¿verdad? Isaías ahí, era como trapo de inmundicia. O sea que todo lo que hacemos por nosotros mismos es como trapo de inmundicia. La palabra de Dios así lo describe, ¿verdad? Sí, y los seres humanos, sí, como esclavos del pecado, incapaces de agradar a Dios por nosotros mismos, debido por nuestra naturaleza pecaminosa. Éramos enemigos de Dios por naturaleza, éramos hijos de ira, dice la palabra, hijos de ira. Nacemos pecadores y como pecadores cometíamos pecado, hacíamos malas obras. Esa naturaleza, ¿verdad?, que traemos nos hace objetos de la ira de Dios. Por eso es que la urgencia, ¿verdad?, de venir a Cristo. Porque ¿quién quiere estar bajo ira? ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? Nadie. Solo que muchos no lo saben. Pero para eso les anunciamos el Evangelio. Amén. Sí, urgentemente que vengan a Cristo. No es para que se llene el lugar, no es para otra cosa, sino para que vengan a Cristo. Amén. Amén. Porque sabemos en la situación que se encuentran. Ahí nos encontrábamos también. Así era nuestra vida también. Antes de ser salvos, éramos rebeldes, muertos espiritualmente, sin posibilidad de recuperación. Así nacimos, totalmente separados de Dios. No importa lo bueno que hagamos, o no importa lo bueno que creamos que somos. Isaías 59:2, me gustaría ese sí que buscaran. Sí. Aleluya. Bendito Dios. Gloria al Señor. 59:2. Gloria al Señor. Aleluya. Sí. Así hemos nacido totalmente separados de Dios. No importa lo bueno que hayamos hecho, o no importa lo bueno que nos creamos. Aleluya. Santo, poderoso Señor. Cuando lo tengan me indican con un amén. Aleluya. Santo, poderoso Señor. Ahí el que lo tenga lo puede leer. Amén. 59. 59:2.
Amén. Amén. Sí, cómo no. Léanlo, lean. Dice, pero vuestras inquietudes han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vosotros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aleluya. Así hemos nacido totalmente separados de Dios. No importa lo bueno que hayamos hecho. Dice, nuestras iniquidades han hecho división entre Dios, entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios. Sí, nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro, el rostro de Dios, para no oír. Eso es lo que ha hecho nuestros pecados. Entonces, ¿qué hace el Señor? Han hecho ocultar su rostro nuestros pecados. Voltea la mirada, porque el pecado nos ha separado de Dios. Eso es lo que ha hecho nuestro pecado. Ha puesto esa división, ha puesto esa separación, ¿sí? Para no oír. Dios es santo y por causa de su santidad y su justicia, Él aborrece y odia el pecado con todo su ser. Por eso es que le voltea la mirada, para no oír. Y Dios tiene que actuar en justicia y santidad. Es por eso que dice que el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Su ira es terrible. La ira de Dios es terrible contra el pecado. Y la impiedad, ¿verdad?, es la sentencia de Dios para el pecador. Si hasta aquí terminara nuestra sentencia, si hasta aquí terminara nuestra vida, estoy hablando, ¿verdad?, cuando no habíamos entregado nuestra vida a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿qué lugar nos tocaba? El infierno. Sí. Si por naturaleza éramos hijos de ira, éramos enemigos de Dios. Por eso es que dice Apocalipsis, ¿verdad? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aleluya. Ese es el lugar que nos tocaba, ¿verdad? Si ahí se hubiera cerrado la sentencia. En la mañana también meditábamos, ¿verdad?, en la palabra y decíamos, bendito Dios, gracias a Dios que Dios no vino, que Jesucristo no vino hace 8 años, hace 10 años, porque seguro que no íbamos a ser salvos. Seguro. ¿Por qué? Porque hace 8 años, hace 10 años, andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Sí, porque hablamos acerca de la venida del Señor. Pero Dios es paciente para con todos. Él no retarda su promesa. Lo que Él quiere es que todos lleguen al arrepentimiento. Aleluya. Entonces, este lugar nos merecíamos. Aunque originalmente, ¿verdad?, el lago de fuego fue un lugar preparado para Satanás y sus ángeles. Pero los humanos
que se rebelan contra Dios también serán asignados ahí en ese lugar como su última morada. Ese es el destino final para Satanás y es el resultado natural de la rebelión en contra de Dios. O sea, todo aquel que se rebela en contra de Dios, ese es su lugar. Ahí va a ir a parar. Y así estaba nuestra condición. Ahí vamos a ir a parar. Yo no sé cómo lo vean ustedes, pero yo lo veo una total tragedia si así nos hubiera pasado. Si no hubiéramos conocido, ¿verdad? Si el Señor no hubiera tenido misericordia de nosotros. Aleluya. Aunque nosotros vivíamos una vida pecaminosa, impulsada, ¿verdad?, por nuestros deseos carnales, hacíamos lo que queríamos, por naturaleza éramos hijos de ira, pero Dios no se quedó con los brazos cruzados. Y esa es la buena noticia. Me buscó, te buscó, nos buscó, ¿verdad? Aleluya, porque por eso es que decimos que Dios es amor. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que vayamos a parar a ese lugar, porque a nadie se le desea ese lugar. Solitos los seres humanos van para allá. Dios no los manda ahí, solitos se van para allá. Entonces, Dios no se quedó cruzado de brazos. Por eso dice ahí donde estamos leyendo, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Gloria al Señor. La salvación es un regalo de Dios, pero muy pocos quieren ese regalo. Muy pocos quieren ese regalo. Es como que si alguien, ¿verdad?, te trajera, no sé, un coche y dice, no, yo no lo quiero. Y este es mucho más que un coche. Es la salvación de nuestra alma. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Cristo. Por eso esa es la urgencia de llamar a la humanidad que vengan a Cristo. Que vengan a Cristo en arrepentimiento. Que le entreguen su vida, ¿verdad?, en arrepentimiento y fe. Amén. Un pecador, siendo nacido de Dios, llega a ser un ser viviente y vive una vida de santidad. Pasa de un estado de muerte a un estado de vida. Amén. De muertos a vivos. De enemigos de Dios a amigos de Dios. De hijos de ira a hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Concluimos con esto. Una vez que venimos a Cristo, pues mucho más dice, ya estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de su ira. Una vez que venimos a Cristo, nos justifica ahora mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Bendito sea el Señor. Aleluya. Esta es la palabra, mis hermanos. Así era nuestro estado, pero podemos ver que Dios, que es rico en misericordia, amén, por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Gloria al Señor. Dios les bendiga. No sé, ¿verdad? Aquí al hermano Rafael, pues se le ha invitado, él ha dicho que ha entregado su vida a Dios, ¿verdad? Allá en el hospital. Amén. Doña Olga, no sé si quiere entregarle su vida a Cristo. Lo está pensando. Lo está pensando, sí, que no pase mucho tiempo, como hemos platicado, ¿verdad? Muchas veces uno viene, ¿verdad? Cuando ya le duele algo, pero de todas maneras, de que Dios nos trae, y no espere eso. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Amén.